buenas, mi nombre es Fran Muñoz, es un placer estar nuevamente contigo, te doy la bienvenida al episodio 29 de Detrás de la Verdad, correspondiente a junio del 2023. Acabamos de superar el 1.000.000 de descargas y sinceramente no tenemos palabras para agradeceros tanto cariño. Nuestros productores y nuestros mecenas son pieza clave y muy importante para que este podcast pueda llegar a vosotros cada mes. Por eso y por tal motivo, para celebrar este 1.000.000 de descargas, vamos a sortear 2 libros del gran Manu Marlaska entre todos nuestros productores que hayáis colaborado hasta el 25 de junio del 2023. Las vías para poder colaborar como productor de este podcast las tienes en la descripción de este episodio. Te doy las gracias y no tengo palabras para agradecerte tu apoyo. Si te hablo de Brito y Picatoste, ¿qué te viene a la cabeza? La primera vez que los oí nombrar, parecían unos personajes de TV o de dibujos animados, pero nada más lejos de la realidad. Hoy te vamos a hablar de 2 delincuentes y de la extraña relación que surgió entre este binomio diabólico. El primero de ellos, Manuel Brito Navarro, nació en 1966 y se crió en Barcelona. Había sido previamente condenado a 30 años de cárcel por asesinar a la víctima de un robo que cometió junto con otros 2 cómplices en 1996. Y por el otro lado, Francisco Javier Picatoste Arnaldo. Nació en 1967 y criado en el concejo asturiano de Mieres, había sido previamente condenado por varios robos en esta última localidad, en Oviedo y en Barcelona. Picatoste era un delincuente menos peligroso que Brito, que tuvo la desgracia de engancharse a la heroína, un yonki que tuvo que delinquir para costearse su adicción. Los 2 presos coincidieron en la cárcel de Ponent, en Lérida, cumpliendo sus respectivas penas. Inician una relación cada vez más cercana que les llevó a crear un proyecto de vida en libertad. 2 sujetos con unas personalidades muy diferentes, que prepararon su fuga, que soñaron con un futuro de violencia y con una serie de golpes para obtener mucho dinero. El domingo 14 de octubre del 2001 dio comienzo su macabro plan de huida. Detrás de la Verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Dentro de prisión se generan extraños lazos de unión entre reclusos. Este fue el caso de Brito y Picatoste, 2 personas con perfiles psicológicos muy diferentes. Manuel Brito Navarro, alias Brito, cumplía condena de 30 años de prisión por matar a golpes el 7 de mayo de 1996 a un vecino en Barcelona junto a 3 amigos para robarle joyas y 200.000 pesetas. Brito es un psicópata y una persona muy violenta. Francisco Javier Picatoste Arnaldo, alias Picatoste, era una persona vulnerable y más inestable psicológicamente. Un yonki con un grave problema de adicción que acabó arruinando su vida. Provenía de una familia normal y siempre tuvo ese sentimiento de culpa por haber defraudado a su familia. Era un lector voraz. En prisión inició 2 carreras universitarias: Ingeniería Química y Derecho. Escuchamos al abogado de la acusación particular, José María Fuster Fabra. Yo creo que Picatoste era un hombre más inteligente, es un hombre más inteligente, es un hombre más frío y
que Brito pues es quizás una persona que se dejó arrastrar más, ¿no? Quizás también todavía, si cabe, menos frío, más impulsivo y con un instinto absolutamente a flor de piel, que yo creo que les convertía a los dos en personas extremadamente peligrosas, ¿no? Una combinación muy peligrosa. En el momento de los hechos, Picatoste disfrutaba del segundo grado. Le quedaba menos de un año para conseguir la libertad por algunos robos, alguno con violencia en Mieres, donde nació, y en Barcelona. Picatoste estaba atravesando un momento muy difícil en prisión, donde estaba con depresión y soledad, cuando conoce a Brito en la cárcel de Ponent, en Lérida. Este desarrolló un papel muy importante para ayudarle a superar aquel momento. Empezó a recuperar la ilusión, comenzó sus estudios y Brito comenzó a enseñarle artes marciales y técnicas de supervivencia de forma espartana. Cuando a Picatoste le conceden el segundo grado, es trasladado a otro módulo de prisión y pierde el contacto con su amigo Brito. Es en ese momento cuando comienza a idear un plan de fuga para sacar a Brito de prisión. Es sorprendente que un recluso, al que le falta menos de un año para la libertad, intente fugarse. La respuesta para algunos es clara. Su relación con Brito iba más allá de una relación de amistad. Picatoste idealizó a Brito, lo tenía como a un ídolo, como a un maestro, y se cree que se llegó a enamorar de él. Posiblemente Brito no estaba enamorado de Picatoste, pero se dejaba querer en su deseo de que éste le ayudara a conseguir la libertad. Escuchamos a Miguel Cruz, abogado de Picatoste. No se explicaba muy bien una persona que le quedaban pocos meses para salir de la cárcel y que podía disfrutar de permisos, que arruinase su vida de esa manera. Sin embargo, cuando yo le pregunté, bueno, ¿esto por qué lo hiciste? Él siempre contestaba, siempre hay un motivo. Para todo hay un motivo. Y yo le di mi palabra de sacarle. Juntos planearon su fuga de la cárcel y una serie de golpes que les permitiría obtener mucho dinero. Picatoste estaba enfermo de SIDA. Pretendía con ese dinero que obtuviera de forma ilícita para intentar compensar de alguna manera todo el daño moral y la decepción que les había ocasionado a su familia en Mieres. La fuga estaba perfectamente planificada al milímetro. Prevén todo: el material de supervivencia necesario para refugiarse en el monte, el peso que van a llevar en sus mochilas, los kilómetros que pueden avanzar solo moviéndose de noche y posibles vehículos que tienen que utilizar para su traslado. Picatoste llegó a crear un código de letras y símbolos para comunicarse con Brito por carta en prisión, ya que estaban en módulos diferentes, y poder ultimar todos los detalles de su fuga. Este debía aprender el código y destruir las cartas, algo que Brito no hizo, y se llegaron a recuperar muchas cartas tras su fuga. Brito consigue un permiso especial penitenciario de fin de semana el 3 de octubre del 2001, concedido por la Administración de la Generalitat, pese a que anteriormente había sido denegado por el juez de vigilancia penitenciaria al tener antecedentes de quebrantamientos de condena. Tras la finalización de este permiso, no se incorporó a prisión, pasando a estar en búsqueda y captura. En libertad, desde la calle, terminó por idear los últimos preparativos y los contactos con los colaboradores para llevar a cabo su plan de liberar a Brito. Entre los días 3 y 14 de octubre, mantuvo hasta 60 llamadas telefónicas a prisión para ultimar detalles con Brito, a pesar de que el máximo de llamadas que un recluso puede recibir son 20 llamadas mensuales. Así, el domingo 14 de octubre del 2001, y como estaba preparado, da inicio del plan aprovechando un punto débil en el traslado de los reclusos al hospital. Brito se autolesiona en las escaleras simulando una caída. Se provoca un traumatismo en el brazo. El médico de la prisión necesita un examen radiológico y se organiza el traslado de Brito al Hospital Arnau de Villanova. La operación fue efectuada por una dotación de Mossos de Escuadra de Seguridad Ciudadana, un cuerpo que todavía
estaba en pañales. Ante la premura del traslado, los agentes, uno de ellos funcionario en prácticas, no recibieron la debida información sobre la peligrosidad y actitud violenta de Brito, que ya había protagonizado otros intentos de fuga anteriormente. Estos hechos fueron estimados posteriormente por el Tribunal Supremo como una auténtica negligencia por parte del centro penitenciario. Debido a la peligrosidad del preso, esa conducción debería haber sido efectuada por la Unidad Especial de Conducciones y Traslados y no por una dotación ordinaria de seguridad ciudadana. Al organizar el traslado, pues se avisa a la patrulla de los Mossos d'Esquadra. Los dos Mossos d'Esquadra, uno de ellos era Mosso d'Esquadra en prácticas, con lo cual todavía no era Mosso d'Esquadra para realizar este tipo de labores tan cualificadas como es el traslado de presos, ¿no? Y los Mossos d'Esquadra explicaron que nadie les había advertido de la peligrosidad y de los antecedentes de este preso. Es decir, en definitiva, yo creo que fue todo un cúmulo de despropósitos desde el principio hasta el final. A nivel interno de vigilancia penitenciaria, desde 1996, se crea el fichero conocido como FIES, Fichero de Internos de Especial Seguimiento, donde los reclusos eran clasificados hasta en 5 niveles, debido a su peligrosidad, su pertenencia a bandas terroristas, a grupos organizados, etc. Brito se encontraba en el FIES 1 de control directo, donde se incluían los reclusos peligrosos que dentro o fuera de la cárcel hubieran protagonizado incidentes, intentos de fugas, motines o hubieran puesto en peligro la vida de funcionarios, otros internos o autoridades. La prueba radiológica del recluso desvela que no tiene fractura, que es una pequeña contusión, y procedieron a inmovilizar el brazo con escayola, motivo por el que los agentes no pueden volver a engrilletar al preso. Picatoste, con gorra y collarín, estaba a la espera de la salida de su amigo del hospital. En el momento que los mozos se disponían a introducir al accidentado en el vehículo policial, Picatoste abre fuego contra ellos a 1 metro de distancia. Le sustraen a los agentes sus armas reglamentarias y munición, y emprenden la huida en un BMW rojo que le habían sustraído a Picatoste el 7 de octubre en Tarrasa, ya que ninguno de los fugados, por extraño que parezca, sabían sustraer vehículos. Lleida es una ciudad con muchas salidas y entradas, lo que dificulta el cierre de la ciudad con controles policiales. Los 2 agentes salvaron la vida, pero resultaron heridos de gravedad. El agente de prácticas quedó parapléjico y el otro agente tenía alojada una bala en su columna vertebral. Escuchamos al mozo herido Xavi Murillo y al abogado de Picatoste. Me desperté y tenía los recuerdos un pelín confusos. Fue todo muy rápido y bueno, después de dispararnos fue un momento crítico, duro, mientras estuve consciente. Después ya no me acuerdo de nada más. Yo entiendo, y por lo que me manifestó él, que les disparó al hombro para que no pudieran utilizar el arma. Si hubiera disparado a las piernas, hubieran podido sacar el arma. Entonces él ha negado siempre de que los disparos fuesen por la espalda y sin avisar. A Xavier Murillo le dispararon por la espalda. A Eduard Cosculluela le dispararon lateralmente. Xavier quedó paralizado desde la altura del hemitórax hasta abajo. Es decir, incluso parte del sistema digestivo, el sistema reproductor, todo tiene paralizado. Entonces él va con una silla de ruedas y además le quedaron muchas algias, muchos dolores, porque las lesiones le impiden dormir y descansar debidamente. Los fugados abandonaron el vehículo en el barrio de Magraners de Lérida, desde donde iniciaron una marcha a pie para evitar los controles policiales. Se hizo cargo de la investigación los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica de reciente implantación, que fueron observados con lupa debido a los recelos poco profesionales que levantaba entre población y políticos, y que estuvieron muy cuestionados porque tenían el ratio más elevado de fugas comparado con otros cuerpos policiales en España. Ellos tenían un plan perfectamente ideado y trazado ya desde prisión. Sabían los víveres que necesitaban, conocían la orografía de los montes de la Sierra de Cosculluela donde iban a estar huidos, la climatología, y en definitiva también contaron con la ayuda y el soporte esencial de estos otros miembros de la banda que les facilitaron tanto víveres como ropa, como tabaco. Ellos van perfectamente equipados con mochilas y todo el equipamiento que tú te podrías imaginar para sobrevivir un mes en el campo lo llevaban.
tabletas energéticas, ropa para soportar otras temperaturas, brújulas, agua, polvos estos químicos para reconvertir agua de pozo en agua comestible, o sea, todo lo que uno puede imaginarse para perderse un mes en el monte lo llevaba Brito y Picatoste para sobrevivir. Tras su fuga se requisan las celdas de los reclusos y se estudian las cartas entre ambos, descubriendo tanto el código ideado por Picatoste como todo un plan perfectamente engrasado y coordinado, ya que Brito, como te habíamos contado, no había destruido la correspondencia entre ambos. En las cartas se hace mención a un tal Tambor que les iba a encargar un trabajo con el que iban a ganar mucho dinero y que centra la atención de los investigadores. Se establece un dispositivo de vigilancia en torno a sus familiares. Brito tenía mujer y 2 hijas, por lo que se vigila su vivienda familiar, por cercanía, ya que residía en Barcelona. Era más probable que acudieran allí que el entorno de Picatoste, que estaba en Mieres, pero que también estaba siendo vigilado. Un confidente informa a los mozos que el supuesto trabajo que tenían que realizar era un golpe contra un conocido narcotraficante, facilitándole a los investigadores el teléfono de un colaborador de los fugados apodado Pavón. Se interviene el teléfono del tal Pavón, se obtienen otros números de colaboradores, ampliando así el abanico de información, llegando hasta el número de teléfono móvil que utilizan Brito y Picatoste. Teniéndolos así ya ubicados y sabiendo que los fugitivos estaban ocultos y escondidos en un sector de unos 15 kilómetros cuadrados en la Sierra de Collserola. Van pasando los días y el dispositivo para su localización no da resultado. Los fugitivos dormían poco durante el día y solo se desplazaban de noche. Para Brito y Picatoste supone una verdadera prueba de supervivencia, como habían preparado, ya que tuvieron que padecer las inclemencias meteorológicas de un tiempo que no les acompañó y estuvieron sometidos a fuertes lluvias y frío. Así, la noche del 13 de noviembre, con temperaturas que rondaban los 0 grados, los prófugos decidieron bajar para robar un vehículo a punta de pistola, ya que no saben sustraerlo con puente para cambiar de escondite. En la carretera de Sardañola encontraron un coche con el motor encendido. En el interior, una pareja estaba manteniendo relaciones sexuales. Picatoste se acerca hacia la puerta del conductor, comprobando que ésta está bien cerrada. Momento en el que el joven que se encontraba en el vehículo se pasa al asiento delantero con la intención de huir del lugar, echando marcha atrás. Brito comienza a disparar de forma indiscriminada, vaciando su cargador y acabando con la vida de aquel joven de solo 23 años. Es tan salvaje su forma de disparar que uno de esos disparos impacta y daña el radiador del vehículo. Sacan el cadáver del joven del coche. Picatoste conduce y Brito va en la parte trasera del vehículo con la joven, pero debido al daño del radiador solo consiguen avanzar unos cientos de metros hasta que el coche les deja tirados. Brito, cuando el coche se echa hacia adelante, Brito dice con intención de atropellarlo, no sé si con intención de atropellarlo o no, ejecuta los demás disparos. Sí que es cierto que no hay ninguna prueba que diga, forense, que haya un disparo a bocajarro, como dice la sentencia, o a muy corta distancia. Realmente lo que hicieron fue vaciar el cargador y vaciar el cargador en dirección al coche donde estaba desgraciadamente sentado Sergio, ¿no? Y luego incluso es tremendo la forma como lo sacan del vehículo prácticamente dejándolo tirado ahí en la cuneta y se llevan a la chica. Yo creo que realmente es uno de los crímenes más duros, por lo menos desde luego a los que yo me he enfrentado en mi vida profesional. Mientras Picatoste se adelanta para vigilar el entorno, ordena a Brito maniatar en un árbol cercano a la chica con bridas, dejándole un cuchillo y ordenándole que no se soltara hasta que pasara 1 hora de la marcha de ambos. Debido a la tardanza de Brito, Picatoste retrocede para buscarle, preocupado de que pudiera haberle hecho algo a la chica. Cuando se encuentran, Brito responde que estuviera tranquilo, que no le había hecho nada, que solamente le había tocado
y olido un poco. La chica consiguió soltarse y pedir ayuda a una pareja unas horas después, llena de sangre y en estado de shock. Las pruebas ginecológicas confirmaron que había sido salvajemente violada por Brito. Un duro golpe para cualquier persona, ¿no? Y más para una persona joven como ella, con ganas, una chica inteligente, estudiante. Pero bueno, en definitiva, con la ayuda de la familia y de profesionales, y como digo, porque es una persona fantástica e inteligente, pues ha rehecho su vida y intentando no mirar atrás. Sentimos golpear la puerta de nuestra vivienda. Al abrirla nos encontramos con una señorita que estaba maniatada y amordazada, con huellas de sangre en la chaqueta que traía. Lo único que decía era que habían baleado al muchacho y que ella lo que quería saber es si estaba vivo, nada más. Picatoste se enteró de la violación de la chica por la radio y estuvo a punto de matar a Brito. No se sabe si por principios o por celos. Lo cierto es que esta agresión sexual significó la ruptura de la amistad entre ellos y comenzó una fuerte tensión entre ambos. Los mozos requisaron en el vehículo una de las mochilas de material dejada por los fugitivos, encontrando pasamontañas y bridas, lo que confirmó que desde un primer momento la fuga de ambos no era solo por su libertad y que estaban preparados para más hechos delictivos violentos, como después se confirmó. Yo le dije que se bajara del vehículo enseñándole el arma. Echó marcha atrás y instintivamente disparé. ¿Fue usted el primero en disparar? Sí, disparé yo. ¿Es cierto que vació usted el cargador? Es cierto. Entre los objetos que encontramos en el interior del vehículo, a destacar, pues, 2 bolsas grandes, de grandes dimensiones, y de 10 y 15 kilos aproximadamente, ¿no? Una y otra. Una de las bolsas estaba totalmente dedicada a ropa, y a destacar de otros objetos que aparecieron en esta bolsa son unos planos, recordar 6 y 7 planos de la zona o zonas de Cataluña, de comarcas de Cataluña, fotocopias y papeles manuscritos en relación a armas de fuego. Incluso las fotocopias hacían referencia a armas largas. La segunda bolsa, totalmente llena de comida. Se da la casualidad que el joven asesinado, Sergio Martínez Moré, de 23 años, era sobrino de uno de los inspectores de Policía Nacional del Grupo de Homicidios. El Cuerpo Nacional de Policía se hizo cargo de la investigación del asesinato. Se recibió un comunicado de la comisaría de Sardañola del Vallés, de que una chica pues había acudido a unos vecinos y demás pidiendo auxilio, ¿no? Y estaba pues desnuda y bueno, y tenía síntomas o sea, señales de violencia y demás. En el año 2001, de Barcelona, las competencias de investigación en estos casos eran de Policía Nacional. Lo primero que hicimos pues, fue llevarla a un centro médico para que fuera asistida y reconocida. Bueno, supimos que había sido agredida sexualmente. A la llegada al lugar, los compañeros que fueron comisionados, lo que encontraron fue el cuerpo sin vida del joven que nos habían referido. Cuando comprobamos la identidad del fallecido, la sorpresa fue que se trataba de un primo de un inspector que estaba en el grupo de homicidios con nosotros. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil se quejaban de la inoperancia de los mozos y de la falta de información que estos le facilitaban, teniendo que tomar cartas en el asunto las autoridades políticas para obligar a una colaboración entre los 3 cuerpos policiales. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se quejaban de la falta de preparación de los mozos, que, como se ha demostrado a lo largo de su creación, estaban más interesados en la imagen de su cuerpo que de detener a los fugitivos y acabar con aquel reguero de sangre. Gracias a las intervenciones telefónicas, los agentes consiguen averiguar que la localidad donde quieren actuar los fugados es San Pedro de Ribas. La Guardia Civil rápidamente pone nombre y apellidos a un conocido narcotraficante de la zona, que es el único que puede tener envergadura suficiente para ser el objetivo de los fugados. De lo que no se tiene certeza es de si pretendían darle un vuelco, es decir, robarle drogas, o intentar el secuestro de su mujer o hijo para pedirle una fuerte cantidad de dinero a cambio de su liberación. Guardia Civil y mozos establecen un dispositivo de protección y vigilancia de las posibles víctimas, y gracias a una llamada telefónica de Brito,
saben que se encuentran ya por la zona y muy próximos a actuar. Hola, Monico. ¿Cómo estamos? Yo creo que en un momento dado lo teníamos que hacer es el domingo por la mañana, ¿eh? Ir a donde juega fútbol y está ahí en, bueno, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Al lado de Sitges. ¿En San Pedro de Ribas? San Pedro de Ribas, ahí vives. La detención se produjo en la carretera de Rabasada, en la bifurcación que lleva al parque de Tibidabo. Y gracias a la estrecha colaboración con la Guardia Civil, con la que durante los últimos 25 días se había establecido un intenso dispositivo de vigilancia de 24 horas formado por más de 100 agentes. Los agentes supieron por una llamada intervenida que la noche del 16 de noviembre una tercera persona se había citado con los dos delincuentes en un determinado punto de la montaña. ¿Cómo has quedado con este? ¿Subimos? Sí, a las 10. Escúchame bien. Dime, subes por la carretera del Tibidabo. No al Tibidabo, sino dirección a San Cugat, ¿vale? Dime. Arriba todo pone protección civil, ¿vale? Dirección San Cugat. En dicho lugar, a la hora del encuentro, fueron sorprendidos por más de una docena de mozos del Grupo Especial de Intervención, conocidos como GEI. No hubo incidentes ni disparos, aunque los fugados iban armados. El juicio por los delitos acumulados por la pareja de fugados se celebró del 23 de mayo al 2 de junio del 2005 en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona. El fiscal solicitó penas que sumaban 93 años de cárcel para Brito y 72 años para Picatoste. Se les acusaba de 9 delitos, entre ellos un asesinato consumado, 2 en grado de tentativa, detención ilegal y, en el caso de Brito, violación. En el banquillo se sentaron también otras 5 personas acusadas de ayudarles en la huida y de ocultarles. Todos ellos fueron delatados por Picatoste. Los juzgados que instruyeron el caso fueron el Juzgado de Instrucción número 3 de Lérida y el número 2 de Sardañola. Ambos delincuentes confesaron sus crímenes menos la violación, que Brito siempre negó y de la que se acusaban mutuamente. La víctima identificó sin ningún género de dudas a Brito como el autor de la misma. Efectivamente, disparé. ¿Fue usted el primero en disparar? Sí, disparé yo. ¿Es cierto que vació usted el cargador del revólver? Es cierto. Hubo un cúmulo de circunstancias de las que se disparó, pues, sin intención de matar a nadie. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona afirmó que la Generalidad debería responder de los hechos como responsable civil subsidiaria. Como consecuencia del juicio, las condenas impuestas fueron las siguientes. Ambos acusados fueron condenados por los delitos de asesinato consumado, 2 intentos de asesinato a los 2 agentes de los Mossos d'Esquadra, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y quebrantamiento de condena. A Manuel Brito, culpable también de una agresión sexual, le fueron impuestos otros 15 años más de cárcel. En total, Brito fue condenado a 76 años y 2 meses y Picatoste a 62 años y 8 meses de prisión. Respecto a los 5 cómplices juzgados por colaborar en la huida, el tribunal absolvió a 2 de ellos e impuso penas menores, hasta 1 año y 8 meses de cárcel, a los otros 3. Javier Picatoste pidió perdón por los hechos a las víctimas en el juicio. No así su cómplice, siempre altivo. Cumplió condena en una prisión asturiana, donde murió de sida en prisión unos años después. Lo escuchamos. Si yo no hubiera ido a sacar a Brito, nada de todo eso hubiera pasado. Hay un chaval que ya no está aquí y se merecería. Yo hubiera dado mi vida porque estuviera de aquí no yo, pero eso es algo que no puede ser. Pedir perdón poco vale también para todos los afectados, especialmente a los padres del chaval, que de poco les servirá para aliviar su dolor, pero sí manifestar que como responsable que me siento de todo lo que ha sucedido, deseo cumplir mi condena íntegramente y acabar mis días en prisión.
Brito sigue cumpliendo condena en la cárcel de Brians II, donde se le descubrió documentación de un borrador de proyecto para fugarse. Más adelante, llegó a ejercer de mediador en un conflicto entre reclusos y carceleros. Escuchamos a Brito en su propio juicio. Por último, expresar la no voluntad de matar en ningún caso. Hubo un cúmulo de circunstancias en las que se disparó pues sin intención de matar a nadie. La prueba latente son que 3 de las personas que se cruzaron en nuestro camino están vivas y nadie podía haber evitado lo contrario. Pese a que la Audiencia de Barcelona en un principio absolvió a la Generalidad, a consecuencia del recurso de las víctimas, el Tribunal Supremo, en febrero del 2007, la declaró responsable civil subsidiaria de los delitos cometidos por los 2 criminales, lo que obligó a pagar 2,7 millones de euros a las víctimas. A los 2 mozos, los familiares del chico asesinado y la chica violada. Noticia publicada por Europa Press Cataluña el 23 de febrero del 2007. Los que conocían a Brito lo definían como una persona mala sola, pero junto a Picatoste se volvía terrible. Hasta aquí el episodio de hoy. Quiero darte las gracias por habernos acompañado estos minutos, mandar un fuerte abrazo a nuestras chicas y chicos, chicos y chicas del grupo de Telegram, del que aprendemos algo cada día. Te emplazo al primer lunes del próximo mes, donde nos volvemos a escuchar. Un abrazo muy fuerte de Carmen y de este humilde servidor. Recuerda, no te olvides de intentar ser feliz.